El calor de Teotitlán del Valle se metía por las rendijas de madera como un suspiro que nunca cesaba. Era junio, temporada de secado, y los telares sonaban en un ritmo ancestral que ninguna modernidad había logrado interrumpir. El aire olía a lana teñida, a cochinilla, a manos callosas y herencia que se transmitía más por la piel que por la palabra. Allí vivía Mariana Méndez, de 28 años, nieta de don Lauro Méndez, el último gran tejedor reconocido por el Instituto Nacional de Artesanías con el título informal de patrón mexicano del telar de pedal. Su abuelo, un hombre de mirada firme y verbo escaso, había tejido más que alfombras. Su nombre estaba incrustado en la identidad cultural del pueblo. Sin embargo, cuando murió, lo único que dejó atrás fue una bodega cerrada con llave y una voluntad confusa que parecía esquivar su legado más preciado. Desde niña, Mariana había aprendido a tejer con sus propias manos. Había memorizado los patrones zapotecas, dominado la simetría de los bordados y explorado nuevas combinaciones de colores con una sensibilidad que mezclaba respeto y revolución. Pero, cuando presentó su solicitud para formar parte de la Feria Nacional de Textiles de Autor, evento que significaba el pase a la visibilidad internacional, recibió una carta escueta, rechazada por propuesta genérica. Estilo no innovador. Mariana leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo que no hablaban de su obra, sino de ella misma. ¿Genérica? Repitió con la voz quebrada. Pero si usé el patrón de mi abuelo, el patrón que nadie más conoce. Su madre, Teresa, no supo qué decirle. Desde la muerte de don Lauro, habían dejado de hablar de la herencia textil como si se tratara de un fantasma que no sabían cómo invocar. La familia había perdido contacto con los compradores, con los museos, con los críticos. Quedaba solo Mariana, tejiendo cada noche en silencio, con la frustración como hilo conductor. Esa noche, en medio del insomnio, bajó a la vieja bodega que su abuelo siempre mantenía cerrada. Nadie sabía qué guardaba allí, y durante años se respetó ese límite. Pero algo dentro de ella, una necesidad que ardía como hambre vieja, la impulsó a buscar la llave que su madre escondía entre las páginas de una Biblia antigua. La cerradura cedió con un clic seco. El polvo del pasado se levantó, en una nube amarga. Adentro, encontró rollos de tela envueltos en cuero, una cámara de vídeo de los años 80, varias cajas de cartón y un telar antiguo desmantelado. Pero lo que la dejó sin aliento fue un estante al fondo con cuadernos forrados en manta, cada uno con el nombre de un patrón. Había más de 40. Todos firmados con una inicial que jamás había visto antes, ALM. Los abrió con cuidado, sintiendo que le temblaban las manos. Los dibujos eran complejísimos, serpientes bicéfalas en espirales imposibles, soles que se bifurcaban como células, grecas que parecían girar en 3 dimensiones. Nunca había visto nada igual. Aquellos no eran patrones tradicionales. Eran otra cosa, y sin embargo, hablaban la misma lengua. En uno de los cuadernos, encontró una carta que la hizo sentarse de golpe. Mariana, si estás leyendo esto, es porque decidiste no conformarte con lo que te dijeron. Te lo advertí una vez, lo que más se protege, a veces, se esconde a plena vista. Estos diseños no me pertenecen. Los rescaté de alguien que quiso borrarlos. Lo demás, te toca a ti descubrirlo. Elam. Mariana cerró el cuaderno lentamente. Alm no podía ser don Lauro. Su segundo nombre era Eliseo, no comenzaba con A. Entonces, ¿quién? Fue en ese momento que algo se encendió en su interior. Una llama que no había sentido nunca. Ya no se trataba solo de recuperar un legado, se trataba de desenterrar una verdad más grande. Y así comenzó su doble viaje, uno hacia la historia oculta de su familia y otro hacia la reinvención de sí misma. Lo que aún no sabía era que aquellos patrones no solo contenían arte, sino un código oculto capaz de alterar su destino y el de su comunidad. Mariana pasó la noche entera desvelada, catalogando los patrones, escaneando con su celular las páginas de los cuadernos, intentando descifrar la lógica de los trazos. Cada patrón tenía al pie de página una inscripción breve, como si cada uno contara una historia codificada. Algunas frases parecían fragmentos de poemas, otras, cifras o coordenadas. Y en todos, la misma firma, ALM. Por la mañana, aún con los ojos irritados y el alma inquieta, bajó a desayunar. Teresa la observó en silencio, notando un brillo distinto en los ojos de su hija. «Fuiste a la bodega, ¿verdad?», preguntó con voz baja. Mariana asintió. Hubo una pausa larga. «¿Quién es ALM, mamá?», Teresa bajó la mirada. Su expresión se endureció ligeramente, como si algo muy viejo y muy doloroso hubiese sido invocado. «Tu tía».
Alejandra Luz Méndez. La hermana mayor de tu abuelo. El silencio que siguió fue aún más largo que el anterior. Nunca me hablaste de ella. Porque tu abuelo prohibió mencionarla. Mariana dejó el tenedor en el plato. El corazón le latía con fuerza. ¿Por qué? Porque lo desafió. Porque creó su propio lenguaje textil. Porque sus patrones eran tan avanzados que decían que ella practicaba brujería. El término cayó como un relámpago en la cocina. Mariana no se burló. No era supersticiosa, pero sabía que en su pueblo la línea entre arte y magia era tenue. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. La última vez que la vieron fue en 1987. Se fue del pueblo tras un enfrentamiento muy fuerte con don Lauro. Él dijo que la expulsaba por traicionar la tradición. Ella dijo que la tradición sin alma era solo repetición muerta. Mariana sintió un escalofrío. Tenía que encontrarla. Los días siguientes se sumergió en una investigación exhaustiva. Escaneó archivos parroquiales, hemerotecas, colecciones de textiles y entrevistas grabadas de su abuelo. En una cinta VHS etiquetada como Oaxaca 1985, encontró un fragmento revelador. Don Lauro aparece con varios aprendices en su taller, y al fondo, una figura femenina trabajando en un telar portátil. La cámara se enfoca brevemente en ella. Su rostro es firme, su postura orgullosa. Al fondo, un patrón nunca antes visto se va formando con movimientos casi coreografiados. Esa es ella, susurró Mariana. El vídeo dura solo unos minutos más. Al final, se escucha una voz femenina que dice algo casi imperceptible. Este patrón abrirá puertas que ellos jamás imaginaron. Decidida a llevar esa frase a la acción, Mariana seleccionó uno de los patrones de Alejandra y lo reprodujo en su propio telar. Le tomó 3 semanas completar el primer tapiz. Era una figura hipnótica que parecía moverse con la luz. Una mezcla de serpiente y eclipse, con líneas que nunca repetían del todo la forma anterior. Cuando lo publicó en redes sociales, no usó etiquetas. Solo escribió, diseño recuperado del archivo de ALM. La reacción fue inmediata. Historiadores, críticos de arte, incluso diseñadores de moda comenzaron a compartir la imagen. En 2 días, recibió una invitación para exponer en la Bienal de Textiles Emergentes en Ciudad de México. El mismo comité que la había rechazado. Pero Mariana no contestó aún. Sabía que este viaje no podía ser solo una revancha. Tenía que ser algo más profundo. Tenía que encontrar a Alejandra. Con ayuda de una amiga archivista, localizó una dirección en Puebla donde, según una carta de 1993, Alejandra habría vivido durante un tiempo. Decidió viajar al día siguiente. Antes de salir, colocó una copia del tapiz en la bodega, junto a los demás cuadernos. «Vamos a encontrarla, tía», murmuró. «Y cuando lo hagamos, todos sabrán quién eres». Y así, Mariana partió hacia un encuentro con la sombra más brillante de su linaje, sin saber que al buscarla, no solo iba a cambiar su destino, sino el de toda una tradición que había sido silenciada por miedo. La carretera entre Oaxaca y Puebla serpenteaba como una línea bordada en un manto de montañas. Mariana iba sola, con un cuaderno en el regazo donde había transcrito a mano todos los fragmentos enigmáticos de los cuadernos de Alejandra Luz Méndez. Su cabeza bullía de preguntas, porque su abuelo, tan orgulloso del linaje, había borrado por completo a su propia hermana. ¿Qué significaban los mensajes codificados al pie de cada patrón? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, ese arte seguía causando miedo? El barrio al que llegó era antiguo, de casas coloniales desgastadas por el sol y el tiempo. Tocó en una puerta azul con aldaba de hierro, la dirección señalada por la carta de 1993. La atendió una mujer de unos 60 años, cabello recogido, mirada severa pero despierta. ¿Busca a la señora Alejandra Luz?, preguntó, sin sorprenderse. Mariana asintió. La mujer entrecerró los ojos. ¿Es de la familia Méndez? Soy su sobrina nieta. Mariana. Un silencio profundo se instaló. La mujer, que se presentó como Soraya, asintió con lentitud y la hizo pasar. El interior de la casa era oscuro y fresco. En las paredes colgaban textiles de patrones raros, completamente distintos a los que Mariana había visto en su pueblo. Algunos parecían mapas, otros, constelaciones. Alejandra no vive aquí hace muchos años. Pero yo la conocí bien. Me enseñó a tejer de otra forma. No con la memoria, con la visión. Mariana frunció el ceño. ¿Dónde puedo encontrarla? Eso depende de lo que estés dispuesta a hacer, dijo Soraya, sentándose frente a ella. Porque si la buscas solo para salvar tu nombre o ganar un lugar en una feria, no la encontrarás nunca.
Mariana sostuvo la mirada. No busco fama. Busco la verdad. La que fue negada. La que fue escondida. La respuesta pareció satisfacerla. Soraya se levantó y fue a buscar una caja de madera tallada. Dentro había una libreta con tapas de cuero desgastado. Esto me lo dejó cuando se fue. Me dijo que se lo diera a la primera persona de su sangre que llegara preguntando por ella con la voz temblorosa, pero sin vergüenza. Mariana abrió el cuaderno con manos temblorosas. La primera página tenía una sola frase. Mi telar no obedece a los hilos, sino a los recuerdos. Quien lo use, debe estar dispuesto a enfrentarlos. Esa noche, Mariana durmió en la casa de Soraya, escuchando historias sobre Alejandra Luz. Supo que la tía había vivido una juventud marcada por la rebeldía, que se negó a tejer los patrones tradicionales, que diseñaba símbolos inspirados en códices precolombinos, visiones que tenía en sueños, geometrías que desafiaban toda lógica. También supo que no fue solo la familia quien la exilió, sino el pueblo entero, impulsado por rumores y miedo. Decían que lo que tejía se convertía en realidad, dijo Soraya en voz baja, como si aún temiera ser escuchada. Que había hecho un telar capaz de recordar lo que tejías. Que si tejías una mentira, el telar se quebraba. Si tejías una verdad, te revelaba el futuro. Mariana contuvo el aliento. ¿Ese telar existe? ¿Lo destruyó con sus propias manos? ¿O eso dijeron? Pero nadie encontró los restos. Los días siguientes, Mariana volvió a su pueblo con más preguntas que respuestas. Pero con una certeza, tenía que encontrar ese telar. Revisó cada rincón de la bodega. Detrás de un panel de madera suelto, encontró un compartimento oculto. Dentro, una caja cubierta por un manto bordado con símbolos que no reconocía. La abrió con cuidado. Allí estaba. No era un telar completo, sino una estructura parcial. Una base de madera oscura con inscripciones talladas en náhuatl antiguo. Tenía un eje central y compartimientos ocultos. Una de las barras laterales tenía grabado un nombre. Exo, la diosa maya de los tejidos, del parto y de la luna. Comprendió en ese instante que ese artefacto no era solo un instrumento artesanal. Era un testigo, un guardián. Decidió reconstruirlo. Con ayuda de un carpintero local, restauró la estructura pieza por pieza. Usó lana teñida con los mismos pigmentos naturales que usaba su tía. Incorporó los patrones secretos de los cuadernos. Cada paso fue una ceremonia silenciosa. A veces lloraba sin saber por qué. Otras, se sentía poseída por una fuerza antigua. Una noche, al terminar su primer tejido completo en el telar de Ischel, sucedió algo inesperado. El patrón que tejió no fue el que había planeado. Sus manos, obedeciendo a un impulso ajeno, crearon una figura que no reconocía. Un rostro femenino de mirada triste y gesto de advertencia. Era Alejandra Luz. Y al pie del rostro, se formó una palabra en náhuatl. Plazo Camedy. Gracias por no olvidarme. Mariana cayó de rodillas. El telar no solo tejía, hablaba. Ese descubrimiento marcó un punto sin retorno. Sabía que ya no podía ignorar lo que había heredado. Lo que había sido rechazado por ser muy común era, en realidad, lo más extraordinario. Una sabiduría ancestral codificada en arte, despreciada por sistemas que no sabían leerla. Ahora, su tarea era doble: proteger ese secreto y revelarlo al mundo con la fuerza de una verdad incontestable. Pero en las sombras, en oficinas y galerías donde los intereses económicos se entrelazan con el ego, algunos comenzaban a notar su resurgimiento. Y no todos querían que el nombre de Alejandra Luz volviera a ser pronunciado. El eco de su descubrimiento comenzó a expandirse más allá de los límites de Teotitlán. Sin buscarlo, Mariana se volvió una figura incómoda para algunos y fascinante para otros. Lo que había comenzado como una búsqueda íntima de identidad ahora tocaba fibras mucho más profundas. La autoría cultural, la represión del talento femenino, la apropiación sistémica del arte indígena. El tapiz del rostro de Alejandra Luz, que Mariana tituló Tlazocamati, fue exhibido en una pequeña galería de Oaxaca que apoyaba proyectos emergentes. Al día siguiente, las redes sociales explotaron con imágenes del tejido. Personas de todo México, desde estudiantes de arte hasta activistas por los derechos de los pueblos originarios, comenzaron a preguntar, ¿quién era Alejandra Luz Méndez? ¿Por qué su obra nunca fue reconocida? Esa pregunta encendió alarmas. 3 días después de la exposición, Mariana recibió una carta sin remitente, escrita a mano. Ciertas puertas deben permanecer cerradas. La memoria puede ser peligrosa. Y en la parte inferior, un sello, una espiral entrelazada con un bastón de mando. Mariana no lo reconoció.
Pero su amiga Valeria, la archivista, sí. Este símbolo aparece en documentos del Instituto Nacional de Artesanías, le explicó. Es un emblema informal usado por un consejo interno, un grupo de asesores que deciden qué tradiciones deben preservarse y cuáles no. ¿Cómo que deciden?, preguntó Mariana, indignada. Sí, oficialmente no existen, pero extraoficialmente tienen mucho poder. Controlan las narrativas. Pueden hacer que una tejedora se convierta en leyenda, o que desaparezca por completo. Entonces todo encajó. Alejandra Luz no había sido simplemente ignorada. Había sido silenciada deliberadamente. Esa noche, Mariana revisó de nuevo el vídeo VHS donde aparecía su tía. Puso atención a los detalles del fondo. Allí, junto a uno de los aprendices de don Lauro, aparecía brevemente un hombre trajeado, tomando notas. No parecía del pueblo. Recorrió el vídeo cuadro por cuadro hasta capturar su rostro. Días después, Valeria lo identificó. Se trataba de Esteban Ordóñez, exdirector del Departamento de Preservación Textil de Linares, una figura respetada en el medio, ahora retirado, pero aún influyente. Él visitaba los talleres para documentar, dijo Valeria, pero muchos sospechan que era parte de ese consejo del que te hablé. Mariana decidió confrontarlo. Viajó a la Ciudad de México y logró concertar una cita fingiendo ser una investigadora interesada en su legado. Lo encontró en su casa, rodeado de libros antiguos y piezas textiles de diversos pueblos. Era un hombre delgado, de voz suave pero mirada incisiva. Usted conoció a Alejandra Luz Méndez, dijo sin rodeos, apenas se sentaron. Ordóñez no negó nada. Sí, la conocí. Era brillante. Demasiado brillante. Entonces, ¿por qué su nombre nunca apareció en los registros? El anciano suspiró. Porque no encajaba. Rechazó todas las estructuras. No quiso inscribirse en el registro de artesanos, no aceptó certificar sus obras, no quiso someter sus patrones a análisis. Ella decía que su telar era un portal, que tejía lo que el alma no podía decir en voz alta. El consejo la consideró peligrosa. Subversiva. ¿Y qué hizo usted? Advertí a su hermano. Le dije que, si quería proteger el apellido Méndez, debía actuar. Él eligió borrar. Mariana sintió náuseas. ¿Y ahora que he traído su obra de vuelta? Ordóñez la miró fijamente. Ahora corres el mismo riesgo que ella. De regreso en Oaxaca, la presión aumentó. Mariana recibió una visita inesperada. Representantes del actual INAR querían comprar su tapiz para preservar su integridad. Le ofrecieron una suma considerable. No está a la venta, respondió, firme. Uno de ellos, un joven trajeado con sonrisa diplomática, deslizó una tarjeta sobre la mesa. Hay formas más sutiles de proteger los legados, Mariana. No lo olvides. Esa misma noche, la bodega donde guardaba el telar de Ischel fue forzada. No se llevaron nada, pero todo estaba revuelto. Un mensaje quedó pintado con tinta negra sobre una pared. El telar no debe hablar. Era una declaración de guerra. Pero Mariana no se dejó intimidar. Reunió a varias tejedoras del pueblo, muchas de ellas ancianas que habían aprendido con don Lauro. Les mostró los cuadernos de Alejandra. Les enseñó los patrones, las firmas, los mensajes ocultos. Lo que ocurrió después fue algo más poderoso que una protesta. Fue una resurrección. Cada mujer eligió un patrón. Lo tejieron en silencio, con paciencia, con memoria. Y una a una, colgaron sus tapices en la plaza principal del pueblo. Los turistas no entendieron al principio. Pero la comunidad sí. El pueblo, que había callado durante décadas, comenzaba a recordar. Y en medio de los telares, Mariana colgó el rostro de Alejandra Luz. Abajo, en una cinta de manta, escribió con letras grandes. Esta no es una leyenda. Es una advertencia. Y por primera vez, alguien de Linares se acercó sin intimidar. Queremos conversar, dijo una mujer de cabello entrecano. Ya no es posible ignorar lo que has hecho. Mariana asintió. Perfecto. Pero no será una conversación privada. Quiero que mi comunidad escuche. Lo que había comenzado como una voz solitaria ahora era un coro. Un movimiento. Pero en los pasillos del poder, aún se tramaban estrategias para acallar esa marea. Y no todos los aliados eran sinceros. La batalla por la memoria apenas comenzaba. La plaza de Teotitlán del Valle se convirtió, casi sin querer, en un escenario de memoria viva. Durante semanas, los tapices colgados por las tejedoras permanecieron allí, resistiendo el sol, la lluvia y las miradas curiosas. Visitantes de todo el país comenzaban a llegar no solo para comprar, sino para aprender. Periodistas independientes, estudiantes de historia,
documentales emergentes. Todos querían entender por qué una mujer desaparecida hacía décadas volvía a hablar a través del arte de su sobrina nieta. El rostro de Alejandra Luz se replicaba en camisetas, afiches, tatuajes. Su frase, "Este patrón abrirá puertas que ellos jamás imaginaron", se volvió un lema de resistencia textil, incluso fuera de Oaxaca. Pero con la popularidad, también llegó la sombra. El INAR propuso oficialmente integrar a Mariana como embajadora cultural honoraria. Le ofrecieron respaldo económico, visibilidad institucional y un lugar permanente en la colección nacional. Ella pidió una sola condición. Quiero que se reconozca a Alejandra Luz Méndez como coautora de todos los patrones recuperados. Y quiero que su historia sea parte del archivo oficial. La propuesta generó una tormenta interna. No por la petición en sí, sino porque implicaba desenterrar décadas de encubrimiento. Reconocer a Alejandra era admitir que el sistema había silenciado a una creadora extraordinaria por no ajustarse a sus normas. Y eso, para muchos, era inaceptable. Una noche, Mariana recibió una llamada. «Van a desacreditarte», le advirtió Valeria, su amiga archivista. «Dicen que falsificaste los patrones. ¿Qué estás usando un mito para posicionar?» Y así fue. Al día siguiente, una nota publicada en un medio importante puso en duda la existencia misma de Alejandra Luz. Alegaba que no había registros oficiales, que los cuadernos podían ser elaboraciones posteriores, que Mariana estaba romantizando su linaje para ganar notoriedad. Mariana temblaba de rabia, pero no retrocedió. Convocó a una rueda de prensa en la misma plaza donde colgaban los tapices. Delante de cámaras y micrófonos, mostró los documentos, las grabaciones, el vídeo de 1985 donde se veía claramente a Alejandra tejiendo. También presentó un testimonio en vídeo de Soraya, la mujer que la protegió en Puebla. Pero lo más poderoso fue su último recurso. Sacó el telar de Ixchel frente a todos. Este telar fue creado por Alejandra Luz Méndez. Y no solo guarda sus patrones. Guarda su memoria. Hoy lo usaré para demostrar lo que nadie quiere aceptar, que la verdad puede tejerse. Montó los hilos con precisión, colocó un patrón que su tía había titulado Voz enterrada, y comenzó a trabajar frente al público. El tapiz se formó lentamente. Figuras humanas, ojos abiertos en la oscuridad, símbolos náhuatl mezclados con códigos binarios. Era como ver una historia que emergía desde las profundidades del olvido. Al terminar, la pieza mostraba a Alejandra en el centro, rodeada de otras tejedoras sin rostro. Sobre ella, una greca se transformaba en espiral ascendente. «Este patrón no lo diseñé yo. El telar lo tejió por sí mismo», dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. Como si la memoria tuviera urgencia. La reacción fue inmediata. La noticia se volvió viral. Figuras públicas exigieron una investigación sobre los archivos del INAR. Por primera vez, se mencionó públicamente al Consejo de Custodios del Patrimonio como posible actor en la censura de artistas. Pero las consecuencias no tardaron. Una madrugada, incendiaron parte del taller de Mariana. El fuego devoró varios tapices, cuadernos y herramientas. Pero milagrosamente, el telar de Ixchel sobrevivió. Estaba cubierto por una manta mojada, como si alguien, o algo, lo hubiese protegido. Las autoridades dijeron que fue una falla eléctrica. Nadie les creyó. Después del incendio, Mariana desapareció por una semana. Nadie supo de ella. No contestaba llamadas ni mensajes. Su madre, Teresa, solo dijo que estaba siguiendo una señal. Y de hecho, lo estaba. En una de las inscripciones de los patrones de Alejandra, Mariana había encontrado un nombre escondido en las primeras letras de cada línea, Yolotzin. Después de investigar, descubrió que era el nombre de un paraje montañoso, oculto entre San José del Pacífico y la Sierra Mixe. Un lugar sin cobertura, sin carreteras, al que solo se llegaba a pie. Y allí, en una cabaña de piedra cubierta de musgo, Mariana encontró lo que nunca esperó. Alejandra Luz Méndez. Vieja, delgada, con el cabello blanco como el copal, los ojos intactos. «Llegaste tarde, pero llegaste», fue lo único que dijo al verla. Mariana cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque sabía que, al fin, el telar y la tejedora se habían reencontrado. Durante 3 días, no hablaron del pasado. Tijiron, Colaren, Ryaron. Alejandra le enseñó cosas que no estaban en los cuadernos, como escuchar el patrón antes de comenzarlo, como detectar si una figura venía del miedo o de la memoria. Le habló de su exilio, de cómo el sistema la empujó al borde, de su decisión de desaparecer para no ser utilizada. «Ahora que regresaste»,
le dijo Alejandra en su última noche juntas, ya no tengo que guardar la historia. La historia te eligió a ti. Le entregó un último cuaderno. Y a la mañana siguiente, ya no estaba. Ni su cuerpo, ni sus cosas. Solo un tapiz colgado en la entrada de la cabaña. Un eclipse total sobre un telar roto. Abajo, una phrase. Solo se rompe el hilo que nunca fue verdadero. Mariana volvió al pueblo con ese cuaderno en las manos. Pero ya no era solo una sobrina nieta. Era la nueva voz de una historia que nunca debió ser silenciada. Sabía que ahora venía lo más difícil. Transformar memoria en justicia. El regreso de Mariana a Teotitlán fue silencioso, casi ritual. Llevaba consigo el último cuaderno de Alejandra Luz, con una cinta roja alrededor, y el telar que había sido testigo de una historia que el país empezaba a conocer, y a discutir con furia. En las semanas siguientes, el nombre de Alejandra Luz Méndez se volvió símbolo de algo mucho más amplio. No solo de una mujer silenciada, sino de todas las creadoras cuya voz fue archivada, manipulada o robada. En redes sociales y espacios académicos, comenzaron a surgir campañas para reescribir los catálogos oficiales del arte textil mexicano. La genealogía oculta del telar se volvió un tema central en conferencias, seminarios y tesis universitarias. Pero la resistencia fue feroz. La directora interina del INAR, Lucía Saavedra, una mujer joven, de discurso público progresista pero vínculos ocultos con el viejo consejo, convocó a Mariana a una mesa de diálogo nacional. A primera vista, parecía una victoria. Por fin se hablaba en voz alta, frente a las cámaras, con presencia de comunidades artesanas, activistas, académicos y periodistas. Mariana aceptó, pero impuso una condición. No quiero hablar sola. Quiero que hablen las tejedoras de mi pueblo. Las verdaderas herederas. Y quiero que escuchen los tapices. Lucía sonrió, sin saber exactamente a qué se refería. El evento se llevó a cabo en el Palacio de la Cultura de Oaxaca. Una gran sala blanca, adornada con telares, pantallas, mesas redondas. Mariana llegó con más de 20 tejedoras de distintas generaciones, algunas con sus bastones, otras con niños en brazos, todas con la dignidad a flor de piel. En lugar de dar un discurso, Mariana pidió que se colgaran los tapices en el centro de la sala, como si fueran oradores. Y entonces habló. Durante años, nuestros telares fueron vistos como objetos decorativos. Nos llamaron artesanas como si eso fuera una categoría menor. Nos elogiaron con paternalismo mientras ignoraban lo que escondíamos en cada hilo. Protesta, duelo, visión y, sobre todo, verdad. Tomó el cuaderno de Alejandra Luz y lo mostró al público. Este es el testimonio de una mujer que eligió el silencio para no ser deformada por el poder. Y es también una advertencia. Cuando el arte deja de ser memoria viva y se convierte en trofeo institucional, deja de servir a su pueblo y empieza a servir a quienes lo controlan. Los aplausos fueron tímidos. No por falta de acuerdo, sino por la tensión en el ambiente. Lucía tomó el micrófono. Agradecemos tu valentía, Mariana. Pero necesitamos verificar la autenticidad de estos cuadernos. Nuestro deber es proteger el patrimonio, y para ello debe ser validado por los canales apropiados. ¿Canales apropiados?, respondió Mariana. ¿Los mismos que quemaron mi taller? Un silencio sepulcral. Lucía vaciló. Lamentamos profundamente ese incidente. Está en investigación. No me interesa una disculpa, dijo Mariana. Me interesa una restitución. Sacó un patrón del cuaderno. Era un diseño circular, con líneas que partían de un centro y se expandían en espiral. Lo tituló Lumbre que enseña. Este patrón lo tejió Alejandra el día que decidió exiliarse. Según su nota, es un patrón de juicio. Dice que si es tejido en público, mostrará quién miente. Lucía se rió, incómoda. ¿Nos estás pidiendo que aceptemos eso como prueba? No. Les estoy ofreciendo una oportunidad. Tejamos esto juntas. Enfrente de todos. Y veamos lo que dice el telar. La propuesta era absurda para algunos. Mística para otros. Pero el público pidió a gritos que se hiciera. Durante 3 horas, Mariana y Lucía tejieron lado a lado, con cámaras, espectadores y cronistas observando. Las tejedoras murmuraban oraciones antiguas, acompañando con ritmo de rueca. Al terminar, el tapiz mostraba algo inesperado. Una mujer vestida de poder, rodeada por humo. Y detrás de ella, un hilo roto, y una serpiente durmiendo en su sombra. Lucía palideció. No dijo nada. Se levantó, salió del recinto y no volvió. Horas después, presentó su renuncia. Ese evento marcó un antes y un después. El INAR, forzado por la presión pública,
reconoció oficialmente a Alejandra Luz Méndez como autora y precursora de una corriente textil independiente, bautizada como Visión Autónoma. Los archivos fueron reabiertos. Y el Consejo de Custodios, disuelto. Pero Mariana sabía que el fuego institucional no era el único peligro. Había intereses económicos detrás del arte textil, marcas de moda, coleccionistas, intermediarios, todos deseosos de apropiarse de esa nueva ola cultural. Decidió actuar. Con las tejedoras del pueblo, fundó el Archivo Viviente ALM, un espacio abierto donde cada tejedora podía documentar su proceso, registrar sus patrones, contar su historia en vídeo y audio. No solo para proteger su obra, sino para que el conocimiento volviera al lugar al que pertenece, la comunidad. El telar de Ischel fue instalado en el centro. No como un objeto sagrado, sino como una herramienta viva. Cualquiera podía usarlo. Pero con una regla. Si lo que quieres tejer es una mentira, el telar no lo permitirá. Una tarde, Mariana tejía con su madre. Teresa, silenciosa durante tantos años, le confesó algo. Tu abuelo no estaba ciego. Solo tenía miedo. Alejandra le mostró que el poder no estaba en el nombre Méndez, sino en las manos que se atreven. Mariana sintió, sin dejar de tejer. Ya no tengo miedo, porque ahora somos muchas. Y siguió el ritmo, como si la historia aún no hubiera terminado de hilarse. El viento de octubre traía consigo un cambio. El Archivo Viviente ALM se había convertido en un centro de resistencia cultural tan potente que comenzaron a llegar personas de otros estados, huicholes del norte, purépechas de Michoacán, mujeres otomíes, afrodescendientes de Guerrero. Cada una traía algo, un bordado, un canto, un telar de viaje. Todas buscaban lo mismo, un lugar donde su arte no fuera objeto, sino voz. El patio central del archivo se transformó en un tapiz de lenguas y tejidos. Las grecas zapotecas se cruzaban con flores de tenango, espirales mayas con nudos mixtecos. Mariana caminaba entre los telares como una anfitriona silenciosa, entendiendo que algo nuevo estaban haciendo. No era solo una comunidad, era una red de memoria insurgente. Pero con la expansión, llegaron las cámaras, las invitaciones, las ofertas. Una galería de Nueva York quería llevar los tapices a una exposición internacional titulada Power Throat Pattern. Una fundación francesa ofrecía becas para artistas textiles emergentes de raíces indígenas. Incluso una empresa de ropa de lujo propuso comprar los derechos de reproducción de los patrones antiguos en homenaje a Alejandra Luz. Mariana escuchó todo, agradeció todo, y rechazó todo. No venderemos ni la imagen ni el alma, respondió, con serenidad. Pero pueden venir a aprender. Fue entonces cuando una idea comenzó a gestarse. ¿Y si el archivo no fuera un lugar fijo, sino una escuela nómada? ¿Y si los telares salieran del pueblo, no como mercancía, sino como maestras? Así nació el proyecto Horizonte de Hilos. Un programa de formación itinerante, llevado por un grupo de tejedoras elegidas no por fama, sino por generosidad. Cada una portaba una réplica del telar de Ischel, construido por artesanos locales, y un cuaderno donde debían anotar no solo técnicas, sino historias, contextos, preguntas, errores. Mariana diseñó la metodología con dos principios. Lo que se aprende se devuelve. Lo que se teje, se respeta. La primera generación partió hacia Chiapas, Guerrero y Veracruz. Mariana no fue con ellas. Se quedó en Teotitlán. No por miedo, sino porque comprendía que el poder real no necesita estar en el centro. Mientras tanto, los cuadernos de Alejandra Luz seguían arrojando sorpresas. Uno de ellos estaba escrito casi en su totalidad en náhuatl poético. Mariana acudió a un lingüista náhuatl de la Universidad de Tlaxcala, quien le ayudó a traducirlo. El contenido la dejó sin palabras. No era un manual. Era una meditación filosófica sobre el acto de tejer. El telar es espejo del tiempo. Lo que no se acomoda, se repite. Lo que se omite, regresa. Tejer es recordar sin amargura, hilar sin obediencia. Y más abajo, cuando yo muera, no me lloren. Replique mi silencio con otros hilos. Mariana supo entonces que no debía replicar a Alejandra, ni glorificarla, sino usar su impulso como brújula. Ese otoño, recibió una invitación inesperada. El Museo Nacional de Antropología de México organizaba una exposición especial, Silencios heredados, mujeres olvidadas del arte popular. Por primera vez, el nombre de Alejandra Luz figuraba oficialmente en un cartel. Mariana Dudo. No por falta de orgullo, sino por respeto. ¿Era correcto aceptar ahora lo que se negó por tanto tiempo? Fue su madre quien la ayudó a decidir. No es por ellas, le dijo.
Es por nosotras. Para que otras niñas vean que su silencio también puede romperse. Así fue como Mariana viajó a la capital con 5 tejedoras. No para recibir homenajes, sino para hablar. En su discurso, frente a autoridades y cámaras, dijo: durante mucho tiempo nos dijeron que nuestros telares eran solo belleza. Pero nunca preguntaron qué querían decir. Hoy no venimos a adornar sus paredes. Venimos a recordarles que el arte no es neutro. Que cada figura que ustedes llaman decoración nació de una necesidad. De una historia. De una lucha. Se hizo un silencio profundo. Y luego, una ovación. Pero la exposición trajo consigo una sorpresa. En una sala lateral, Mariana encontró una vitrina con objetos donados por coleccionistas extranjeros. Entre ellos, una pequeña pieza de tela, enrollada, sin firma. Pero ella la reconoció. Era el primer patrón que Alejandra tejió en el telar de Ischel. ¿Cómo había llegado allí? Consultó los archivos. Descubrió que fue entregada por un tal Esteban Ordóñez, hacía más de 30 años. Nunca dejó de vigilarla, murmuró Mariana. Decidió recuperarla. Solicitó su restitución como patrimonio de la familia Méndez. El museo se negó, alegando que la pieza fue adquirida legalmente. Inició un proceso legal. No por la tela, sino por el principio. Porque entendió que el último fuego no era la censura. Era la institucionalización sin conciencia. Mientras el proceso seguía, el proyecto Horizonte de Hilos crecía. Mariana recibió cartas de jóvenes de todo el país que querían aprender no solo a tejer, sino recordar. Una de esas cartas la conmovió especialmente. No tengo abuela. Mi madre nunca me enseñó. Pero cuando vi tu telar, sentí que algo que nunca supe me estaba esperando. ¿Crees que aún puedo aprender a recordar? Mariana respondió con una frase de Alejandra. El olvido no es un hueco. Es una cuerda sin nudo. Aún puedes amarrarla. Y le envió un patrón llamado Herencia sin apellido. Esa noche, mientras tejía bajo la luna, sintió que el telar de Ischel vibraba con suavidad. Como si supiera que la historia no terminaba, que apenas comenzaba a enredarse con otras. Y por primera vez, Mariana sonrió sin dolor. El proceso para recuperar el patrón original de Alejandra Luz, conservado sin consentimiento en el Museo Nacional de Antropología, tomó forma legal bajo una figura poco explorada: restitución de patrimonio cultural no autorizado. Mariana, asesorada por abogados comprometidos con los derechos indígenas, presentó evidencia contundente: el diseño registrado en los cuadernos de Alejandra, el testimonio de Soraya, las grabaciones en vídeo y el testimonio forense textil que demostraba una firma de tejido única. Pero el caso era mucho más que un pleito por una tela. Se había convertido en símbolo. Los medios lo apodaron el juicio del telar. Y no era una exageración. Académicos, artistas, activistas y coleccionistas de todo el mundo se volcaron en torno al proceso. ¿Puede una familia reclamar un diseño que fue culturalmente suprimido? ¿Puede una institución cultural ser juzgada por reproducir el silencio? La audiencia se programó para llevarse a cabo en un tribunal especializado en derechos culturales. Era un espacio modesto, pero esa mañana se llenó de cámaras, pancartas y tejedoras que habían viajado horas para apoyar a Mariana. Lucía Saavedra, ahora desvinculada del INAR, pero aún influyente, asistió como testigo convocada por la defensa del museo. Su testimonio fue ambiguo. Reconoció la importancia de Alejandra Luz, pero se amparó en tecnicismos. La pieza fue registrada como donación privada, declaró. No podemos confirmar si fue obtenida bajo presión, pero el archivo muestra legalidad en su ingreso. Mariana la observó, en silencio. Cuando le tocó su turno, caminó hasta el estrado con un telar portátil en las manos. Lo colocó sobre la mesa frente a los jueces. Pido permiso para presentar evidencia viva. El juez principal, un hombre mestizo de rostro severo, asintió. Mariana tomó hilo de cochinilla, algodón blanco y lana negra. Comenzó a tejer el patrón de la pieza en disputa. Lo conocía tan bien que sus manos lo ejecutaban como si lo recordaran solas. En silencio, bajo la atención de todos, completó el patrón en menos de 20 minutos. Lo mostró. Y luego extendió la tela original recuperada en el museo. Eran idénticos. No lo tejí por memoria visual, dijo. Lo tejí por memoria heredada. Porque este patrón no fue diseñado para la exhibición. Fue tejido como un grito. Mostró una página del cuaderno original. La inscripción al pie del diseño. Si un día esta figura duerme en una vitrina, que alguien la despierte. Los jueces tomaron nota. El juez principal la miró con un dejo de solemnidad. ¿Y cómo sugiere que despertemos esa figura, señora Méndez? No guardándola.
enseñándola, devolviéndola y registrándola como lo que es, propiedad viva, no archivo muerto. El proceso duró 5 horas más. Declararon tejedoras de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, todas refiriéndose a Mariana como la despertadora del hilo dormido. También se presentaron expertos en ética del patrimonio, uno de los cuales dijo algo que se convirtió en titular. No estamos aquí para discutir legalidad. Estamos aquí para corregir una omisión histórica. Finalmente, llegó el fallo. Se ordena la restitución de la pieza en disputa al archivo viviente ALM, como símbolo de reparación histórica. Además, este tribunal recomienda al Instituto Nacional de Antropologías y Artesanías la inscripción formal de Alejandra Luz Méndez como fundadora de una corriente textil no institucional, con categoría de patrimonio insurgente. Aplausos. Lágrimas. Gritos de alivio. Pero Mariana no celebró. Solo cerró los ojos y susurró. Gracias, tía. Esa noche, en el archivo, colocaron la tela restaurada en el centro del espacio. No en una vitrina. En un altar de piedra con velas, flores de cempasúchil, copal y maíz. Las tejedoras cantaron en lenguas antiguas. Mariana tejió en silencio mientras una niña de 8 años, la más joven del colectivo, le preguntó. ¿Y ahora qué va a pasar? Mariana sonrió. Ahora vamos a enseñar. Días después, comenzó una serie de talleres abiertos en el archivo. Pero con una nueva metodología, telar del testimonio. Cada participante debía narrar una verdad difícil mientras tejía. No importaba si era en voz alta o escrita. Lo importante era dejar esa verdad incrustada en el patrón. Y así surgieron nuevos tejidos, cargados de historias de abuso, exilio, migración, violencia. No eran bonitos. Eran verdaderos. Y por eso, eran inmensamente poderosos. En paralelo, Mariana fundó el Registro de Textiles con Voz, una plataforma digital donde cada patrón iba acompañado de un audio de su autora, explicando qué significaba. En menos de un mes, había más de 300 entradas. Todas con rostro. Todas con historia. Y una regla única. No se puede compartir el patrón sin compartir la voz. El telar de Ixchel ahora descansaba en el centro del archivo, sin vigilancia ni vitrina. Cualquiera podía usarlo, pero siempre bajo la misma advertencia tallada en madera. Si mientes, el telar sabrá. Hasta ahora, nadie había mentido. Porque todas sabían que en cada hilo, ya no tejían solas. La restitución de la obra de Alejandra Luz marcó un parteaguas en la historia cultural del país. Pero con la justicia vino también el eco del pasado. Y ese eco, como todo lo que se reprime, regresó con voz propia. Una semana después del fallo, Mariana recibió una carta manuscrita con tinta negra, enviada sin remitente pero firmada con las iniciales inconfundibles, LM. No era Alejandra. Era Lauro Méndez. Su abuelo. La carta, fechada en 1992, había sido guardada por un notario local que juró entregarla solo si una mujer de su sangre devolvía el nombre Luz a la historia. Mariana la leyó con manos temblorosas. Si algún día esta carta llega a ti, es porque lograste lo que yo no pude, reconocer la voz que silencié. Alejandra no era mi enemiga. Era mi espejo. Y ese espejo me mostró lo que más temía, que mi poder dependía del silencio de otros. Cuando me negué a registrar sus patrones, no fue por tradición. Fue por miedo. Porque sabía que su arte no necesitaba permiso. Y eso me volvía irrelevante. Tú, Mariana, tienes la fuerza que ninguno de nosotros tuvo. No por lo que haces, sino por cómo escuchas. No repitas mi error. No uses el apellido Méndez como escudo. Úsalo como cicatriz. Haz de nuestro nombre algo que valga la pena pronunciar. Mariana cerró la carta con lágrimas silenciosas. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a una confesión. Su abuelo, el patrón mexicano, no había sido simplemente autoritario. Había sido prisionero de su propio prestigio. Esa noche, Mariana no durmió. Caminó sola hasta la vieja iglesia del pueblo, se sentó frente al altar vacío y recitó los nombres de su linaje, no como honor, sino como duelo. Alejandra, Teresa, Lauro, Yolotzin, Luz. Hilos de contradicción. Luego, al amanecer, tomó una decisión radical. Convocó una asamblea abierta en la plaza. Allí, frente a los habitantes del pueblo, académicos, artistas y medios presentes, declaró lo siguiente. A partir de hoy, dejo de firmar mis obras como Mariana Méndez. Asumo el nombre completo que el archivo intentó borrar. Desde ahora, mis tejidos serán firmados como Mariana Luz Yolotzin. El apellido es una marca. Pero yo elegí mi marca propia, Luz, por Alejandra. Yolotzin,
por la memoria que se niega a morir. El nombre Méndez vivirá en la historia. Pero mi legado no será custodio de glorias viejas. Será herencia nueva. El anuncio dividió opiniones. Algunos lo vieron como un acto de traición. Otros, como el gesto más honesto de su linaje. Pero Mariana no lo hizo por aplausos. Lo hizo porque entendió que el verdadero poder no se hereda. Se nombra con valentía. Mientras tanto, el archivo viviente ALM seguía creciendo. Las tejedoras que habían aprendido con Mariana comenzaban ahora a enseñar a otras. Y no solo mujeres. También hombres, niños, personas de género no binario, migrantes retornados. El telar ya no era un objeto ni un símbolo. Era un idioma compartido. Cada mes, se tejía un tapiz colectivo. Uno por región, uno por historia, uno por deuda. Y todos eran firmados con un nuevo sello. ALM. Archivo de Libertad Memoria. Ya no era solo Alejandra Luz Méndez. Era todos. Pero el pasado no se retiraba con aplausos. Un reportaje internacional reveló que más de 40 patrones atribuidos a diseñadores extranjeros en las últimas décadas correspondían a figuras tomadas, sin crédito, de los cuadernos de Alejandra Luz. La apropiación no era solo local. Era global. El escándalo alcanzó museos europeos, marcas de lujo, e incluso universidades que habían estudiado arte primitivo mexicano sin incluir fuentes indígenas. Mariana fue invitada a hablar ante la UNESCO, en París. No vengo a pedir permiso, dijo ante la asamblea. Vengo a ofrecer una verdad. Y a recordarles que lo que ustedes llaman anónimo tiene rostro. Y que lo que llaman inspiración puede ser también saqueo. Presentó un proyecto de registro internacional de patrones indígenas con crédito comunitario, algo sin precedentes. El Comité de Patrimonio Inmaterial quedó dividido. Pero Mariana no pidió aprobación. Presentó el primer patrón oficial bajo ese registro. Maguey en llamas, dedicado a los telares quemados en su taller. Y lo firmó. Mariana Luz Yolotzen. Tejedora. Guardiana. Hija del hilo roto. Esa noche, sola en su hotel en París, soñó con el telar de Ischel. En el sueño, Alejandra Luz le hablaba. Ya tejiste lo suficiente. Ahora, deja que el mundo aprenda a hilar. Y al despertar, comprendió que su papel estaba por terminar. Que lo verdaderamente valioso era lo que venía después. 5 años después del juicio, el pueblo de Teotitlán del Valle ya no era el mismo. Las calles polvorientas ahora estaban decoradas con grecas tejidas en banderines multicolores. El antiguo taller de Don Lauro se había convertido en una escuela comunitaria de telar y lenguas originarias. Y el archivo viviente ALM, que había comenzado como una simple bodega redimida, era ahora un complejo cultural autosustentable con alcance internacional. Pero Mariana Luz Yolotzin ya no vivía allí. Había dejado el pueblo un año atrás, sin previo aviso, dejando solo una carta escrita a mano y un telar sin urdir. El arte no necesita monumentos. Necesita movimiento. Si me buscan, búsquenme en las manos que aún no han aprendido a tejer. Durante meses, circularon rumores sobre su paradero. Algunos decían que estaba en Guatemala, ayudando a recuperar códices textiles mayas. Otros, que se había internado en la Sierra Tarahumara enseñando a niños rarámuris a registrar sus bordados con narración oral. Incluso se dijo que había fundado una escuela itinerante en Sudamérica. Pero nadie la vio. Y, curiosamente, nadie la necesitaba. Porque la red ya estaba viva. Cada año, en la fecha de restitución del patrón original de Alejandra Luz, el archivo celebraba el Día del Hilo Justo. Una jornada de tejidos colectivos, cantos, lecturas de cartas y nuevos registros. Ese año, por primera vez, se realizó una ceremonia silenciosa en la plaza. 5 niñas, cada una con un telar pequeño, tejieron simultáneamente una versión reinterpretada del patrón Tlazocamati. Al final, sin ensayo, dijeron en voz alta: «Gracias por enseñarnos que el hilo no es obediencia, es verdad». La comunidad entera lloró. Y rió. Y comprendió. Mientras tanto, en una casa de adobe en un cerro remoto de Chiapas, una mujer de trenzas largas tejía en un telar rudimentario, ayudando a una niña ciega a encontrar los hilos con los dedos. «No mires con los ojos», decía con dulzura. «Mira con la memoria». La niña sonrió. «¿Cómo me llamo, maestra?» La mujer, de ojos cansados pero vivos, la miró. «Tú elige. Yo solo te doy el telar». En el último cuaderno de Alejandra Luz, el que Mariana había guardado en silencio durante años, había una sola página sin diseño. Solo una frase escrita en espiral. «El arte es el único poder que no necesita permiso para existir». Y abajo,
Si este cuaderno termina contigo, que empiece en otras manos. No firméis por mí. Firma por todas. Así lo hizo Mariana. Y así lo hicieron todas. El apellido Méndez se quedó en la piedra. La luz, en cambio, siguió viajando de hilo en hilo. Y el telar de Ischel, según dicen, aún vibra cuando alguien teje con verdad. Porque hay hilos que, aunque nadie los vea, nunca se rompen.